Amén, mis hermanos. Les daremos lectura a la Santa Palabra de nuestro Señor, que se encuentra en Salmo 121. Amén. Salmo 121, que lleva por título: Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Qué bonita palabra, ¿no es cierto?, la que el Señor entregaba a mi vida cuando se me notificaba, ¿no es cierto?, que tenía que venir a hablar de su palabra, ¿no es cierto? Que muchas veces uno se pregunta, ¿no es cierto?, qué puedo hablar o qué diré, ¿no es cierto? Pero siempre hay algo que decirle al Señor, ¿no es cierto? En esta tarde, antes de empezar, ¿no es cierto?, con la exhortación de su palabra, ¿no es cierto?, me cabe el deber de darle gracias a Dios por la vida, por la salud que Él me ha entregado, ¿no es cierto?, porque Él ha sido bueno, ¿no es cierto?, para con nuestras vidas, ¿no es cierto?, porque nos ha cuidado, nos ha protegido, ¿no es cierto?, como también creo que lo ha hecho con usted, ¿no es cierto?, porque el Señor ha sido bondadoso, ¿no es cierto?, que a pesar de que el mundo, ¿no es cierto?, está en angustia, ¿no es cierto?, está en angustia, está con tristeza por todo lo que pasa, ¿no es cierto?, más nosotros como hijos del Señor, ¿no es cierto?, está la confianza, ¿no es cierto?, de que nada nos va a tocar, ¿no es cierto?, ni nos va a llegar a nosotros, porque esa es la confianza que tenemos que tener en Él, ¿no es cierto?, que nada malo nos va a ocurrir, pues, mis hermanos, como lo dice su palabra, ¿no es cierto? Agradezco al Señor por el trabajo, ¿no es cierto?, por el vestir, por el calzar, por el caminar, porque Él los tiene con vida y con salud, ¿no es cierto?, y porque el Señor nunca nos ha dejado. Amén. Ahora, mis hermanos, estaremos haciendo una pequeña exhortación, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Dice: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Qué bonita palabra, ¿no es cierto? ¿De dónde viene nuestro socorro? Para nosotros, ¿no es cierto?, sabemos de dónde viene nuestro socorro. No tenemos por qué dudarlo, ¿no es cierto? Nuestro socorro viene de parte de Jehová, ¿no es cierto? Socorro, ¿no es cierto?, que dice ayuda, ¿no es cierto?, que se presta en una situación de peligro o necesidad, ¿no es cierto? Y en este tiempo, ¿no es cierto?, con este peligro, ¿no es cierto?, que estamos sufriendo por lo que está pasando con el tema del coronavirus, ¿no es cierto?, que muchas veces como humanos, ¿no es cierto?, que estamos en esta tierra, ¿no es cierto?, sabiendo que somos hijos del Señor, pero como estamos en esta tierra, muchas veces entra la angustia, ¿no es cierto?, entra la angustia a nuestra mente, ¿no es cierto?, a nuestro corazón, pero ahí tenemos que estar confiados en el Señor, ¿no es cierto?, de que nada malo va a tocar nuestra morada, ¿no es cierto?, nada malo, ¿no es cierto? Tenemos que confiar en Él, ¿no es cierto?, y saber que Él es el que nos guarda, que nos protege en momentos de aflicción, ¿no es cierto?, porque como les decía recién, quizás el mundo, ¿no es cierto?, se encuentra afligido, ¿no es cierto?, angustiado por lo que está pasando, ¿no es cierto?, más nosotros como hijos de Él, ¿no es cierto?, tenemos que tener la confianza puesta en Él, ¿no es cierto?, de que nada malo nos va a pasar, ¿no es cierto?, y que Él nos guarda y nos protege, ¿no es cierto? Tenemos que pedirle al Señor. Al Señor le gusta que nosotros le pidamos, mis hermanos, le pidamos, ¿no es cierto?, porque, claro, ¿no es cierto?, sabemos lo que está pasando, y algunos dicen que puede ser tema político, otros dicen que son por lo que está pasando en la humanidad, los grandes líderes, ¿no es cierto?, de esta tierra mandan todo esto, ¿no es cierto? Pero sabemos, ¿no es cierto, mis hermanos? Sabemos que si el Señor no lo permite, nada de esto estaría pasando, ¿no es cierto? Más, yo creo que es una señal, ¿no es cierto?, una señal más, ¿no es cierto?, de todas las que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, para que nos podamos acercar a Él, ¿no es cierto? Sabemos que tiempos mejores para esta tierra ya no vienen, mis hermanos, ya no vienen. Y ahí es donde nosotros necesitamos buscar al Señor, necesitamos
saber, ¿no es cierto?, aprender, ¿no es cierto?, y buscarle de corazón a Él, pues mis hermanos, ¿no es cierto? Ahora que estamos en angustia, en aflicción, ¿no es cierto?, yo creo que es donde más tenemos que hacerlo, ¿no es cierto?, porque el Señor nunca nos va a dejar, ¿no es cierto? Somos nosotros los que muchas veces a lo mejor nos apartamos de Él, ¿no es cierto? Muchas veces a lo mejor sin quererlo, ¿no es cierto?, cometemos faltas, pecados, ¿no es cierto? Pero el Señor siempre está ahí, mis hermanos, siempre está ahí, ¿no es cierto?, para darnos un cariño, ¿no es cierto?, para decirnos cuánto los ama, ¿no es cierto?, porque cuando nosotros a lo mejor muchas veces nos sentimos más afligidos, es cuando más está el Señor con nosotros, mis hermanos, es cuando más está el Señor, y esa es la confianza que tenemos que tener nosotros, ¿no es cierto? Dice, no dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel, ¿no es cierto? Y también el que guarda a sus hijos, mis hermanos, porque esta palabra yo la meditaba, ¿no es cierto? Y una palabra de confianza que tenemos que tener en el Señor, ¿no es cierto? Porque sabemos que cuando el rey David, ¿no es cierto?, se sentía angustiado, se sentía con pena, ¿no es cierto?, él escribía, ¿no es cierto?, él escribía y le pedía al Señor, ¿no es cierto?, le pedía al Señor, le pedía perdón, Señor, cuando él se equivocaba, ¿no es cierto?, lo mismo que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto?, pedirle al Señor que nada malo toque nuestra plaga, nada malo toque nuestra morada, ¿no es cierto? Siempre confianza en el Señor, confianza, mis hermanos, porque yo creo que el Señor ha sido bueno con usted, como lo ha sido bueno conmigo, ¿no es cierto? Siempre orar, ¿no es cierto? Orar, y como le decía recién, pedirle al Señor cuando nosotros estemos necesitados, pedirle, porque sabemos que el Señor es un Dios omnipotente, ¿no es cierto? Sabe todo, ¿no es cierto? Pero al Señor también le gusta que nosotros reconozcamos nosotros qué necesitamos, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, ¿no es cierto? Qué bonita la palabra, ¿no es cierto? Tu sombra, ¿no es cierto? Cuando nosotros hay un día soleado, ¿no es cierto?, siempre tenemos una sombra que nos sigue, ¿no es cierto? Y así es el Señor con nosotros, mis hermanos. Aunque usted no lo note, ¿no es cierto? Aunque cuando menos creemos que el Señor está con nosotros, ahí está, mis hermanos. Dice que anda como la sombra a nuestra mano derecha, ¿no es cierto? La sombra nos sigue para todos lados, ¿no es cierto? Así es el Señor con nosotros, mis hermanos. Así es el Señor, aunque nosotros muchas veces estemos haciendo lo malo, pero el Señor ahí está con su misericordia, ¿no es cierto? Y ese es ahí donde sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, mis hermanos. Dice también, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, ¿no es cierto? El Señor siempre nos va a librar, mis hermanos. Siempre el Señor va a querer lo bueno para nosotros, ¿no es cierto? Muchas veces somos nosotros lo que hacemos que cosas malas nos pasen, ¿no es cierto? Pues ya sea por nuestra actitud, nuestra forma de ser, pero el Señor siempre va a querer lo bueno para nosotros, ¿no es cierto? Nunca va a querer que nos pase algo malo, ¿no es cierto? El Señor siempre está ahí guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos, ¿no es cierto? Dice, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre y hasta que Él venga, mis hermanos. Si nosotros nos aferramos a Él, ¿no es cierto?, nada malo nos va a suceder, ¿no es cierto? También leía el Salmo 91, ¿no es cierto?, que también es como lo que estamos pasando en estos días, ¿no es cierto?, con el tema de la plaga, ¿no es cierto?, que dice aquí, ¿no es cierto? Yo leía en una parte que decía aquí, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿no es cierto? Aquí se refiere al cazador de aves, ¿no es cierto? Describe el drama creyente con el designio de hacer peligrar su vida, peste destructora, ¿no es cierto? Debajo de sus alas, ¿no es cierto? Es como cuando, ¿no es cierto?, vemos nosotros la gallina, ¿no es cierto?, que cura sus polluelos, ¿no es cierto? Cuando ellos se encuentran en algún peligro, ¿no es cierto?, ahí corre la gallina, ¿no es cierto?, a cuidar a sus polluelos, ¿no es cierto?, y pone sus alas encima de ellos, ¿no es cierto? Así el Señor pone las alas, ¿no es cierto?, para cuidarnos y protegernos a nosotros, amén. Y esa es la confianza que tenemos que tener nosotros en estos días que es tan terrible, ¿no es cierto?, lo que estamos pasando, ¿no es cierto? El hecho de a lo mejor no poder juntarnos, ¿no es cierto?, reunirnos como hermanos, porque yo creo que a todos nos gusta, ¿no es cierto?, y
y llena nuestra alma de gozo, de felicidad, ¿no es cierto? Nos da nuevas fuerzas el poder reunirnos, ¿no es cierto? Y es lo que más deseamos, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros pensamos, cuando se decía que se iba a quitar el evangelio, no lo íbamos a poder reunir, nosotros pensamos que algo más malo, ¿no es cierto? Pero ¿qué estamos pasando ahora, ¿no es cierto? No nos podemos reunir. También son señales de que se está cumpliendo la venida del Señor, ¿no es cierto? Vemos las guerras, ¿no es cierto? Rumores de guerra, ¿no es cierto? El padre se levanta contra su hijo contra su padre, ¿no es cierto? Y es todo fiel cumplimiento de la palabra del Señor, mis hermanos. Yo creo que tiempo para la venida de Él ya no queda, mis hermanos, ya no queda. Estamos a puerta, ¿no es cierto?, de que venga el Señor, y yo creo que todos debemos estar a cuenta, porque el Señor nos está dando una oportunidad, ¿no es cierto? Porque yo lo meditaba, lo pensaba, ¿no es cierto?, que si el Señor viene, yo me quiero ir cuando Él venga la primera vez, ¿no es cierto? No me quiero quedar después a sufrir, ¿no es cierto? Porque va a haber una segunda oportunidad, ¿no es cierto? Pero también sabemos que va a ser terrible, ¿no es cierto? Se nos va a prohibir, ¿no es cierto?, predicar, hablar del Señor, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener que luchar, ¿no es cierto? Cuando nuestros hijos, nuestros pequeños tengan algún problema, ¿no es cierto? Vamos a tener que renegar del Señor, y eso es lo que yo no quiero, ¿no es cierto? Yo quiero estar a cuenta con el Señor, ¿no es cierto?, para poder irnos. Yo sé que todos ustedes también quieren lo mismo, ¿no es cierto?, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para poder estar a cuenta con Él, ¿no es cierto?, y poder estar bien con Él, ¿no es cierto?, para que cuando Él venga podernos ir con Él. También leí aquí, ¿no es cierto?, en un párrafo que sale abajito como una reseña, ¿no es cierto?, de la peste destructora, ¿no es cierto? Aquí dice en el versículo 6 la referencia específica a temidas enfermedades, ¿no es cierto?, pestes y epidemias, ¿no es cierto? Mis hermanos, y todo lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto?, el Señor ya lo sabía, mis hermanos. El Señor desde antes, ¿no es cierto?, el Señor lo dijo, ¿no es cierto?, que cosas malas, cosas buenas, ¿no es cierto?, cuando Él esté por venir, no van a venir, ¿no es cierto?, no van a venir. Ya yo creo que estamos en los últimos días, en la cuenta regresiva para que venga el Señor, ¿no es cierto? Aquí lo dice epidemia, ¿no es cierto? Y es lo que está pasando ahora con el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Es una epidemia mundial, ¿no es cierto?, que ya a los grandes científicos de esta tierra, ¿no es cierto?, a los doctores, ¿no es cierto?, se les ha escapado, ¿no es cierto? Pero nosotros como hijos de Él, ¿no es cierto?, tenemos que tener la confianza puesta de que nada malo los va a tocar, mis hermanos, nada malo los va a tocar. Como les digo, como les decía recién, ¿no es cierto?, somos humanos, ¿no es cierto?, estamos en esta tierra, y muchas veces la angustia entra en nuestras vidas, pero es lo que no tiene que estar con nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que decir que nosotros servimos y adoramos a un Señor grande y poderoso, ¿no es cierto? Y Él es el doctor de los doctores, ¿no es cierto? Él es el que nos guarda, nos proteja, ¿no es cierto? También nosotros como cristianos, también, ¿no es cierto?, tenemos que orar, ¿no es cierto?, los unos por los otros, ¿no es cierto? Orar por nuestros pastores, ¿no es cierto?, orar por la iglesia, ¿no es cierto? Y así el Señor escucha nuestras oraciones, amén, porque el Señor le gusta que nosotros le pidamos a Él, ¿no es cierto?, y oremos los unos por los otros, amén. En esta tarde, ¿no es cierto?, gracias le doy al Señor por permitirme hablar unos minutos, ¿no es cierto?, de la palabra de Él, ¿no es cierto?, porque es tan necesario, ¿no es cierto?, escuchar de su palabra en estos tiempos, ¿no es cierto?, que yo creo que a todos nos pasa, ¿no es cierto?, que deseamos el poder escuchar, que deseamos el poder ir a la iglesia, ¿no es cierto?, poder cantar todos unidos como lo hacemos, ¿no es cierto?, pero cuando llegue el momento, yo sé que lo vamos a hacer con alegría y con gozo, ¿no es cierto?, orar, ¿no es cierto?, también por el país, ¿no es cierto?, por los gobernantes, que el Señor les dé la sabiduría, ¿no es cierto?, para poder llevar todo este tema, ¿no es cierto?, y que en nosotros no entre la angustia, ¿no es cierto?, que el Señor, pedirle al Señor que nos guarde, que nos proteja, que nos bendiga nuestro trabajo, bendecir a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿no es cierto?, y no estar en no sé cómo poder decirlo, en mala, ¿no es cierto?, con algún familiar o con alguien, ¿no es cierto?, porque sabemos, ¿no es cierto?, que también dice la palabra que algo que tengamos en el corazón, ¿no es cierto?, no nos vamos a poder ir al cielo, mis hermanos, y por eso es tan importante estar a cuenta con el Señor y con todo, ¿no es cierto?, y en estos últimos tiempos que ya no queda nada para la venida, mis hermanos, porque ya se están cumpliendo todo. Agradezco al Señor por esta hermosa oportunidad que me ha dado de poder hablar de su palabra, y para el Señor que vive sea toda la honra y toda la gloria, y que Él de mí tenga su santa y divina misericordia.